En cuanto a la criminología positivista y la escuela liberal clásica del derecho penal, la criminología contemporánea desde los años 30 en adelante se caracteriza por una tendencia a superar las teorías patológicas de la criminalidad, es decir, aquellas que se basan en características biológicas y psicológicas que diferencian a los sujetos criminales de los individuos normales, y en la negación del libre albedrío mediante un rígido determinismo. Estas teorías eran propias de la criminología positivista que, inspiradas en la filosofía y en la psicología del positivismo naturalista, predominó entre fines del siglo pasado y comienzos del presente. Ahora bien, la novedad de su manera de afrontar el problema de la criminalidad y de la respuesta penal a esta estaba constituida por la pretendida posibilidad de individualizar las señales antropológicas de la criminalidad y de observar a los individuos de tal modo que las señales eh, se encuentren, digamos, los señalados en zonas rígidamente circunscritas dentro del ámbito del universo social, es decir, las instituciones globales, como son la cárcel o el manicomio judicial. Ahora bien, de la filosofía del derecho penal a una fundamentación filosófica de la ciencia penal, encontramos, según César Vicaría, que los primeros impulsos fundamentales a los cuales se debe la información de la tradición del derecho penal, tal como está, se consolidó en la escuela clásica, sobre todo a través de la obra de Carrara, proveniendo de filósofos como Becana o Romanowski, o bien de juristas que partían de un riguroso planteamiento filosófico racionalista y naturalista como de la Carminaghi y precisamente y su gran discípulo Francesco Carrara. Podemos más bien decir que en este primer periodo del desarrollo del pensamiento penal italiano asistimos a un proceso que va de una filosofía de derecho penal a una fundamentación filosófica de la ciencia del derecho penal, es decir, de una concepción filosófica a una concepción jurídica, pero filosóficamente fundamentada de los conceptos del delito, responsabilidad penal y pena. La fase exquisitamente filosófica del pensamiento penal italiano se abre con el pequeño y muy afortunado Tratado del Delito y de las Penas escrito por César Beccaria 1764. Este tratado es, como la crítica ha demostrado ampliamente desde hace tiempo, mucho menos la obra original de una genial personalidad que la expresión de un movimiento de pensamiento en el que confluyen toda la filosofía política del iluminismo europeo y especialmente el francés. Ahora bien, posteriormente Alexandro Barata nos va a explicar desde su perspectiva cómo funcionan diversas teorías, como lo van a ser la teoría psicoanalítica de la criminalidad y de la sociedad punitiva, negación del principio de legitimidad, también la teoría estructural funcionalista de la desviación y de la anomia, negación del principio del bien y del mal, o también la teoría de las subculturas criminales, negación del principio de culpabilidad. En cuanto a la teoría estructural funcionalista de la anomia y de la criminalidad, se afirma que las causas de la desviación no deben buscarse ni en factores biantropológicos ni naturales, o sea, clima, raza, ni en las situaciones patológicas de la estructura social. Otra es que la desviación es un fenómeno normal de toda estructura social. Y la última es que solo cuando se hayan sobrepasado ciertos límites, el fenómeno de la desviación es negativo para la existencia y el desarrollo de la estructura social, si se acompaña de un estado de desorganización en el cual todo sistema de reglas de conducta pierde valor, mientras que no se haya firmado aún. Así como también se nos va a plasmar de esta teoría que se derivan 5 modelos de adecuación individual, los cuales son la conformidad, la innovación, el ritualismo, la apatía y la rebelión. Que brevemente, la innovación corresponde a la adhesión de los fines culturales sin respeto de los medios institucionales, el ritualismo corresponde al respeto solo formal de los medios institucionales sin perseguir fines culturales. La apatía corresponde a la negación tanto de los fines culturales como de los medios institucionales, y la rebelión corresponde no a la simple negación. Ahora bien, la relación entre la teoría funcionalista y la teoría de las subculturas criminales no es una relación de exclusión recíproca y puede más bien considerarse como una relación de compatibilidad. En efecto, las dos teorías se desenvuelven en parte sobre dos planos diferentes. La primera se propone estudiar ligeramente el ligamen funcional del comportamiento desviado con la estructura social. En cuanto a la segunda, se preocupa sobre todo de estudiar el modo de cómo la subcultura delictiva se comunica con los jóvenes delincuentes y deja, por tanto, sin resolver el problema estructural del origen de los modelos subculturales de las dos teorías.
La contribución de las teorías conflictuales a la crítica de la ideología de la defensa social, desde una perspectiva microsociológica a una perspectiva macrosociológica. No obstante las críticas anteriores, sería injusto subestimar la contribución hecha por las teorías criminológicas del conflicto a la crítica y a la superación de la ideología penal de la defensa social. Con todos los límites que hemos tratado de indicar, la relación instaurada por ellas entre conflicto social y procesos de criminalización, el desarrollo dado al enfoque de la reacción social para explicar la calidad desviada de los comportamientos, la perspectiva política en la que han situado el derecho penal, son aquellos elementos que corresponden a una fase teórica más avanzada de la criminología liberal contemporánea, incluso respecto a las teorías de la reacción social. En primer lugar, porque las teorías conflictuales han llevado una importante corrección a la imagen, propias de las teorías funcionalistas y psicoanalísticas, de la desviación como relación antagónica entre la sociedad y el individuo, sustituyendo a esta relación la que existe entre grupos sociales. En segundo lugar, porque han transportado el enfoque de la reacción social de las estructuras paritarias de los pequeños grupos y de los procesos informales de interacción que se desarrollan en su interior, a las estructuras generales de la sociedad y a los conflictos de interés y hegemonía, y por tanto a las reacciones de poder entre grupos. Es decir, de una perspectiva microsociológica a una perspectiva macrosociológica. También representan por eso una contraposición específica con aquel elemento de la ideología de la defensa social que hemos definido como el principio de interés social y del delito natural. En efecto, el efecto racionalizador de estas teorías frente al sistema represivo y su ideología universalizadora del delito y de la reacción punitiva son consecuencia inmediata y directa de las tesis de la universidad y de la positiva función del conflicto de intereses y de hegemonía entre grupos sociales. De los sociólogos del conflicto directamente a través de la mediación de Coser y de Daredov derivan de George Zimmer. Las teorías criminológicas liberales contemporáneas. Las teorías que hemos examinado hasta ahora quedan comprendidas en la criminología liberal contemporánea respecto a las concepciones patológicas de la criminalidad. Estas teorías representan un proceso decisivo en el ámbito del pensamiento criminológico burgués. De hecho, las teorías patológicas de la criminalidad tenían, frente a la ideología penal de la defensa social, una función esencialmente conservadora, considerando a los criminales como sujetos poseedores de características biosociológicas anómalas respecto a los individuos íntegros y respetuosos de la ley. Se justificaba la intervención represiva o curativa del Estado en defensa de una mayoría normal, frente a una minoría anormal. La adopción del punto de vista de las clases subalternas como garantía de una praxis teórica y política alternativa. Como se han destacado en los capítulos precedentes, la atención de la nueva criminología, de la criminología crítica, se han dirigido sobre todo al proceso de criminalización individualizado en uno de los mayores nudos teóricos y prácticos de las relaciones sociales de desigualdad propias de la sociedad capitalista y persiguiendo como uno de sus objetivos principales extender de un modo riguroso la crítica del derecho desigual al campo del derecho penal. Elaborar una teoría materialista, económica, política, de la desviación de los comportamientos sociales negativos y de la criminalización y tratar las líneas de una política criminal alternativa, de una política de las clases subalternas en el sector de la desviación, he aquí las principales tareas que incumben a los representantes de la criminología crítica que parten de un enfoque materialista y que están animadas por la convicción de que solo un análisis radical de los mecanismos y de las funciones reales del sistema penal en la sociedad capitalista tardía pueden permitir una estrategia autónoma y alternativa en el sector del control social de la desviación. Esto es una política criminal de las clases actuales subalternas. Mientras la clase dominante está interesada en contener la desviación de manera que ésta no persigue la funcionalidad del sistema económico-social y de sus propios intereses y en consecuencia en el mantenimiento de la propia hegemonía, en el proceso selectivo de la definición y persecución de la criminología, las clases subalternas
en cambio, están interesadas en una lucha radical contra los comportamientos sociales negativos, es decir, en una superación de las condiciones propias del sistema socioeconómico capitalista a las que la propia sociología liberal ha referido no infrecuentemente los fenómenos de la criminología. Las clases subalternas están al mismo tiempo interesadas en un decidido desplazamiento de la actual política criminal relativa a importantes zonas socialmente nocivas, todavía inmunes al proceso de criminalización y efectivamente penalización. Pienses en la criminalidad económica, en los atentados contra el medio ambiente. Es la criminalidad política de los detentadores del poder, en la mafia, podría ser, pero socialmente bastante más dañosa en muchos casos que la desviación criminalizada y perseguida. La criminología liberal contemporánea como conjunto de teorías heterogéneas y no susceptibles de integrarse en un sistema. Las teorías liberales de la criminalidad antes mencionadas actúan de modo sectorial ante la ideología penal de la defensa social, comparándolos con los aspectos singulares de la misma. La teoría de Lavelin es tal vez la que despliega la función crítica más vasta frente a la ideología penal. No obstante, ni ella ni las otras teorías liberales logran, cada una por sí misma, contraponerse de manera global a toda la gama de implicaciones de esta ideología. Solo su justaposición logra proporcionar una alternativa global a ella. Por otra parte, cada una de estas teorías corresponde a premisas metodológicas sistemáticas heterogéneas. Por esto no es posible que al mismo tiempo estas teorías formen un corpus teórico homogéneo orientado a una visión global de la sociedad y del comportamiento humano. Este resultado sería extremadamente ecléctico y teóricamente contradictorio. La criminología liberal contemporánea reúne diversas teorías no susceptibles de integrarse en un sistema. Cada una representa una alternativa parcial a la ideología de la defensa social. Del Lavelin, el movimiento de la criminología crítica. Cuando se habla de la criminología crítica y dentro de este movimiento nada homogéneo del pensamiento criminológico contemporáneo, se construye una teoría materialista, es decir, económico-política de la desviación de los comportamientos sociales negativos de la criminalización. La criminología crítica a la crítica del derecho penal como derecho igual por excelencia. La criminología, cuando el enfoque macrosociológico se desplaza del comportamiento desviado a los mecanismos del control social del mismo y en particular al proceso de criminalización. La criminología crítica se transforma de este modo más y más en una crítica del derecho penal. Esta crítica no considera el derecho penal como un sistema estático de normas, sino como un sistema dinámico de funciones en las que pueden distinguirse tres mecanismos susceptibles de analizarse separadamente. En el primer lugar encontramos el mecanismo de la producción de la norma, que es la criminalización primaria, el mecanismo de la aplicación de las normas, es decir, el proceso penal que comprende la acción de los organismos de averiguación y que culmina con el juicio. Esta es la criminalización secundaria y finalmente el mecanismo de la ejecución de la pena o de las medidas de seguridad. Para cada uno de estos mecanismos en particular y para el proceso de criminalización tomado en su conjunto, el análisis teórico y una serie innumerable de investigaciones empíricas ha llevado a la crítica del derecho penal a resultados que pueden condensarse en tres proposiciones, las cuales constituyen la negación radical del mito del derecho penal como derecho igual. Es decir, del mito que es la base de la ideología penal hoy dominante de la defensa social. El mito de la igualdad puede resumirse en las siguientes proposiciones. En la primera encontramos el derecho penal protege igualmente a todos los ciudadanos contra las ofensas a los bienes esenciales, en los cuales están igualmente interesados todos los ciudadanos. Acá encontramos el principio del interés social y del delito natural. En la segunda, la ley penal es igual para todos. Todos los autores del comportamiento antisocial y violadores de las normas penales sancionadas tienen iguales chances de llegar a ser sujetos y con las mismas consecuencias del proceso de criminalización. Acá encontramos el principio de igualdad. Exactamente opuestas con las proposiciones antes expuestas, resumimos los resultados en una crítica. En la primera encontramos el derecho penal
no defiende todos los bienes esenciales en los cuales están interesados los ciudadanos, y cuando castiga las ofensas a los bienes esenciales lo hace con intensidad desigual, de modo parcial. La ley penal no es igual para todos, porque depende del estatus del criminal, se distribuye de modo desigual entre los individuos. Y en el tercero encontramos el grado efectivo de la tutela y la distribución del estatus del criminal es independiente del daño social, de las acciones y de la gravedad de las infracciones a la ley, en el sentido de que éstas no constituyen las variables principales de la reacción criminalizadora de su intensidad. La criminología crítica, la sociología jurídico-penal y la política criminal de las clases subalternas según Barata. La criminología crítica puede ser presentada de manera esquemática en una serie de proposiciones primarias y secundarias que enumeraremos a continuación. Primero, la criminología crítica es una teoría materialista de inspiración marxista. Segundo, la afiliación marxista con la criminología crítica considera que el fenómeno de la desviación solo puede ser analizado desde la estructura socioeconómica históricamente determinada. Tercero, las teorías criminológicas que no analizan el fenómeno de la desviación desde la estructura socioeconómica deben ser rechazadas porque no han comprendido la esencia misma del fenómeno estudiado. Cuarto, la estructura socioeconómica de los países en que se ha desarrollado la criminología crítica corresponde al capitalismo tardío, en el cual no impera el consenso sino el conflicto. En efecto, la sociedad capitalista tardía es una lucha de clases de naturaleza política entre una clase subordinada y una clase dominante. Para proteger y perpetuar su posición favorecida, la clase dominante ha elaborado el derecho penal, el sistema de justicia penal, los tribunales, las cárceles y la estructura actual del sistema educativo. Por este motivo, el derecho penal, abstracto y concreto, castiga de preferencia los comportamientos típicos de las clases subordinadas. A pesar de que las investigaciones indican que todas las personas cometen delitos, las cárceles están hacinadas por miembros de la clase subordinada. Quinto, de lo anteriormente expuesto, se infiere que el concepto de delito es una construcción social y debe ser reemplazado por el comportamiento socialmente negativo. Sexto, los comportamientos socialmente negativos se explican según la clase social a la que pertenece el autor. Si el autor pertenece a la clase subordinada, el comportamiento socialmente negativo será expresión de las contradicciones entre producción y distribución de la riqueza, típicas de la sociedad capitalista. Si el autor pertenece a la clase dominante, implica principalmente en los llamados delitos de cuello blanco. El comportamiento socialmente negativo se explica por la relación funcional entre procesos legales e ilegales de acumulación de capital y la relación de estos con la esfera política. Séptimo, el conflicto de las clases es de naturaleza política. La delincuencia solo desaparecerá cuando una sociedad capitalista sea reemplazada por la sociedad socialista, que es una sociedad libre e igualitaria. Octavo, corresponde aplicar un derecho penal mínimo en el marco de una política criminal de las clases subalternas, cuyas características son las siguientes: despenalizar la mayor cantidad posible de los comportamientos penalizados actualmente, que corresponden a comportamientos típicos de las clases subordinadas; penalizar los comportamientos de las clases dominantes que aún no están penalizados. La diferencia entre ambas clases se explica porque se debe aplicar una política criminal de las clases subalternas. Disminuir la utilización de la cárcel. Se propone reemplazar las sanciones penales por sanciones administrativas o civiles. Privatizar los conflictos. Incorporar sanciones alternativas. Ampliar las formas de suspensión condicional de la pena, de libertad condicional, de ejecución de pena en semilibertad, de permisos de salida, etc. Noveno, el objetivo final es la abolición del derecho penal y de la cárcel, que constituye a su juicio, pero esto solo será posible en el marco de una sociedad socialista. El criminólogo debe renunciar a toda pretensión de neutralidad y debe utilizar de preferencia métodos de análisis marxistas para sus estudios, apoyar la política criminal de las clases subalternas.
Estos estudios deben realizarse desde el campo de una ciencia denominada sociología jurídico-penal, cuyo objeto de estudio serán los comportamientos que representan una reacción ante el comportamiento desviado. Esta ciencia estudiaría las reacciones institucionales de los organismos oficiales de control social, así como las reacciones no institucionales. Muchas gracias.